Dicen que un puritano es una persona que tiene la sensación de que alguien en algún rincón del mundo se lo está pasando bien y esa sensación le molesta. Y algunos cristianos parecen así, ¿no? Algunos cristianos viven como si todo fuera pecado, ¿no? Todo es pecado, todo es pecado, todo está mal. Recuerdo hace unos años, hace ya unos cuantos, ¿no?, que se empezó a poner de moda lo del Camino de Santiago, ¿no? Supongo que toda la vida ha habido gente que ha hecho el camino, pero bueno, hace unos años pues eso se empezó a escuchar, la gente se hacía tal, no sé qué, ¿no? La iglesia donde yo estaba entonces, pues algunos jóvenes empezaron a hacer esa ruta, ¿no? Algunos en bicicleta, otros no sé qué. Bueno, aquello. Y un domingo incluso, ahora que recuerdo, alguien lo anunció en el culto. Vamos a salir un grupo, si alguien quiere venir, pues que lo diga. Mi madre, qué escándalo se montó. Porque hacer el Camino de Santiago decían, es adorar a un santo. Y es idolatría. Claro, yo jamás se me había pasado por la cabeza, ¿no? Yo pensaba que era pues hacer un camino, pero bueno. Y bueno, y hace no tantos años que algunos chicos empezaron a ponerse un pendiente en la oreja, aquello, otro escándalo. Pecado, eso es pecado. La época de los tatuajes, en fin, no vamos ahora. Pero ¿sabéis qué pasa? Que cuando todo es pecado, al final, pues ya nada es pecado. Es decir, cuando encontramos pecado por todos los rincones, en todos los gestos, en todas las acciones, en todas las palabras, en todo no sé qué, entonces el concepto de pecado se devalúa y ya es que es imposible tomárselo en serio, ¿no? Y todo se reduce casi a una broma y se habla del pecado como una forma banal. Anoche en un momento puse en internet así, publicidad tal sobre pecado, fijaos. Lo primero que aparece, pecado carnal. Es un anuncio de Domino's, la pizza, ¿vale? Divino pecado, una tienda de postres. La tauromaquia, los toros, es pecado. Eso es una publicidad de un partido animalista. Bendito pecado, pastelería venezolana. 100 pecados, es una marca de vino tinto. Dulce pecado, está de fácil, una pastelería. El pecado, un certamen de cortometrajes organizado por el Ayuntamiento de Llerena. Y lo llaman el pecado. El pecado moda, tienda online multimarca. Auténtico pecado, una tienda de hamburguesas, perritos y tal, que incluye además en la web pecaditos para picar, que son los entremeses, y la posibilidad, dice, de personalizar tu propio pecado. Que te puedes hacer un combo y tal, y pide lo que quieras y tal. Así que, incluso de alguna forma yo creo que eso nos llega a nosotros. Y cuando unos porque lo del pecado les parece una broma, y otros porque, o sea, tal inflación de pecado, donde todo es pecado, que al final pierde su sentido. Y sea por broma o sea por exageración, perdemos la perspectiva. Ahora, el pecado es una realidad. Y es una realidad dañina. Porque, no porque nos condena al infierno, no estamos en eso, ¿no? Pero nos roba la intimidad con el Señor. Y debilita la acción de Dios sobre nuestra vida, ese remodelado del carácter que Dios quiere hacer, de forma que una vez nacidos de nuevo podemos crecer, decíamos antes, ¿no?, en una manera diferente. Y nos roba la perspectiva de una vida vivida a la manera del reino de Dios. Nosotros no predicamos el pecado, ni le dedicamos demasiado tiempo, nosotros predicamos la bendición de estar cerca de Dios, pero más allá de exageraciones o de bromas como esta, sí hemos de ser conscientes que hay bastante en juego. Y a veces
casi sin darnos cuenta, pero sí percibimos que algo de nuestra vida espiritual, algo de nuestra relación con Dios, algo se va disolviendo, se va debilitando, se va apagando. Y claro, hay diferentes razones. A veces pasamos por situaciones tan duras y tan amargas que es que, ¿cómo no nos tiene que afectar, ¿no? Una enfermedad, una crisis personal, situaciones no solamente por causa del pecado, pero en ocasiones sí tiene que ver con eso. No el pecado en este sentido grotesco que a veces se menciona, ¿no? Sino, ya lo sabéis bien, en todo ese tipo de sentimientos, de pensamientos, de actitudes, de criterios ante la vida que va afectando nuestro trato con Dios. Y es verdad que llega un momento que no sabemos muy bien cómo ni dónde, pero sentimos que algo hemos perdido. Algo se ha desdibujado en nuestro trato con Dios. Es un texto muy interesante, bueno, claro, muy interesante, pero está la palabra de Dios, ¿no? Pero en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el versículo 3, dice, bueno, en la versión tradicional de la Reina Valera dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y sigue una frase muy larga, que al final casi pierdes un poco el sentido, pero otras versiones más actuales lo traducen de una forma más sencilla. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. O si queréis, en esta versión tradicional, si la leemos de una forma más lógica, nuestro entender sería, evitando el adverbio o lo que sea. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la vida espiritual, nos han sido dadas por su divino poder. Si eso es así, quiere decir que efectivamente todo lo que tiene que ver en nuestro trato con Dios, todo lo que tiene que ver con nuestra vida de fe, todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual, todo lo que tiene que ver con nuestra madurez, todo eso es dado por Dios. No lo conquistamos nosotros, no lo fabricamos nosotros, no lo podemos conseguir nosotros. Todo nos es dado por Dios, es decir, por el poder de Dios, por el poder de Dios. Sin eso estamos perdidos. Y ahora volvemos atrás. Porque el efecto dañino del pecado es que debilita esta acción de Dios sobre nuestra vida. Y cuando eso sucede, entonces ya lo único que queda es la religión. Lo único que queda es las prácticas religiosas. Venir a la iglesia, hacer el devocional, que a mí eso siempre, esa expresión me ha sonado como el que, no sé, va al gimnasio y hace sentadillas o algo así, ¿no? Como un ejercicio, bueno, pero ya no, ¿entendéis, no? Queda solo la periferia de las cosas, pero aunque sigamos haciendo eso, incluso aunque sigamos intentando mantener una vida moralmente en orden, nosotros mismos somos conscientes que algo se ha perdido por el camino. Hay un brillo que ya no tenemos. Hay un entusiasmo, ¿no? Dirían algunos, que se ha desdibujado. Conformarnos con una vida de religiosidad es conformarnos con muy poco. Conformarnos con la sana doctrina, con la verdadera doctrina, si solo es eso, si solo es letra, es muy poco. De hecho, creo que no comenzamos en nuestra vida como cristianos simplemente porque nos habían convencido argumentalmente o porque nos gustaba de una forma particular reunirnos en los cultos. Había otra cosa. Inicialmente, y siempre que nos hemos sentido en una manera vibrante en nuestro trato con Dios, siempre ha sido porque dentro de nosotros había algo vivo, algo dinámico, algo que de verdad merecía la pena.
Todo eso es lo que debilita el pecado. No dejamos de ser hijos de Dios, no tenemos que temer el infierno, ya no tiene que, pero de todas formas es la vida la que toma un carácter más gris, más en blanco y negro. Y lo peor de todo es que algunos parecen conformarse con eso. Pero eso es poco. ¿Sabéis por qué pasa? Porque todo lo que tenemos en nuestro trato con Dios, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, que sea de valor, todo eso, hemos leído, nos es dado por Dios, por su poder. Es la obra del Espíritu. Y leemos en el Nuevo Testamento que el pecado entristece al Espíritu, que el pecado apaga el Espíritu. Recordaba una expresión yo creo que de la adolescencia, ¿no? Cuando un poco nos enseñaban estas cosas, y nos decían, bueno, pues si el Espíritu Santo es como una paloma, simbólicamente, todo eso. Decía, cuando el pecado aterriza, la paloma levanta el vuelo. Y se hace la oscuridad. Porque sin la intervención, sin la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida, no hay nada. Porque todas las cosas que tienen que ver con la vida y con la piedad, todo eso nos es dado por el poder de Dios, por el Espíritu. Y cuando el pecado encuentra cobijo en nuestra vida, pues entonces la paloma vuela, ¿no? El pecado, y hablamos de pecado, en fin, ya sabéis, ¿no? Pero otra vez, ¿cuántos sentimientos encuentran cobijo en nuestro corazón, ¿no? La relación sería enorme, pero sea la envidia, sea el rencor, sea la amargura, cuántas maneras de movernos en la vida, cuántos sentimientos, todos estos elementos que son nocivos, son pecado porque nos hacen daño. Esa es la definición más sencilla y más gráfica de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es lo que nos hace daño, según el consejo de Dios. Por eso nos dice que lo evitemos. Y el pecado, claro que no es que nos aleja del Señor, pero nos roba la intimidad con el Señor. Yo, como ahora estoy empezando ya a tener averías, dicen que tengo principio de cataratas, pues algunas ilustraciones son muy fáciles, ¿no? Porque entonces el pecado actúa como una catarata que no nos deja ver al Señor con claridad. Me gustaría usar ejemplos de gimnasio y tal, pero es que ya eso no los conozco. Es como una membrana ahí delante en el ojo que ya no nos deja ver con claridad. El Señor está igual, no se ha ido, ¿cómo se va a ir? El Señor está cerca de nosotros, pero no le percibimos igual. Toda la verdad del Evangelio, todas las promesas, todas las enseñanzas siguen estando ahí, siguen siendo ciertas, pero no se perciben igual. No generan el mismo entusiasmo, no comunican pasión. Todo se hace gris, se emborrona. Y mucho peor es esa, comentábamos creo hace unos días en la reunión de oración en Hortaleza, ¿no? Peor aún que eso es cuando la indulgencia con nuestro propio pecado. ¿Recordáis en el siglo XVI que estaban de moda cuando la Reforma y todo eso, ¿no? Lo de las bulas y las indulgencias. Las indulgencias era, pues, para hacerlo fácil, las indulgencias eran permiso para pecar. Eso era. Tú comprabas una indulgencia antes o después de pecar y listo, ¿no? Pues nosotros, fijaos el vocabulario, qué interesante, pues nosotros somos a veces, yo soy a veces, indulgente con mi propio pecado. Me doy permiso para pecar. Y entonces, eso es terrible, porque entonces el pecado, pues eso, encuentra asiento, convive conmigo, hace raíz, y todas las manifestaciones de la
de nuestra condición pecadora, pues no solo se expresan, sino que además somos indulgentes con ellas y las dejamos estar. Y esa es nuestra ruina, porque todo eso produce una enfermedad espiritual. A ver cómo estáis de griego. Bueno, Miguel no vale, Miguel es un experto, en serio, Miguel es un experto en griego bíblico, pero ¿qué puede ser la esclerocardía? Vamos, a ver, los de los gimnasios, ¿no hacéis cardio? ¿Y para qué hacéis cardio, aparte de sudar? Vamos a ver, ¿de qué será esto de cardio? Y el cardiólogo y todo eso, ¿de qué va eso? ¿No? Del corazón. ¿Y la esclerosis qué es? Cuando nos dicen que... A mí todavía no, pero bueno. Un problema de esclerosis, ¿qué es? De endurecimiento de los huesos. Pues ya, ¿ves cómo sabe griego? Esclerocardía es dureza de corazón. Lo que dice la palabra de Dios. Entonces, está el pecado, nos autodonamos una indulgencia y el pecado se asienta y eso termina produciendo un corazón duro. O lo que los profetas del Antiguo Testamento llamaban una conciencia cauterizada. Es decir, que ni siente ni padece, que ya no duele. Y eso es una especie de muerte dulce, espiritual. Es el monóxido de carbono, ¿no?, que produce esta muerte que a veces cuando escuchamos en invierno, una mala combustión de una caldera, de un no sé qué, va produciendo el monóxido y las personas no se dan cuenta, solo sienten que están muy a gustito, que tienen un poquito de sueño, que se van durmiendo y se les va la vida. Si somos muy indulgentes con nuestro propio pecado, finalmente la conciencia de peligro se pierde y eso es nuestra ruina. Por eso el salmista, ¿recordáis? Salmo 19, que era consciente de ese riesgo, porque no... A ver, yo creo que... Yo no conozco personas que sean hipócritas, ¿vale? No las conozco, y en el contexto de la Iglesia menos, ¿no? O sea, no, personas que tienen una doble cara, una doble vida, que dicen una cosa pero quieren hacer otra. Yo eso no lo veo. No hay necesidad de eso, ¿no? Lo que nos pasa a más de uno es que a base de ser indulgentes con nosotros mismos, perdemos el olfato espiritual. No somos ya muy conscientes de nuestro pecado, en fin, de todos esos sentimientos, actitudes, criterios, pensamientos, y eso nos arruina. Así que el salmista, ¿recordáis? Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¡Ay, Dios mío! ¿Y si se me ha ido la mano y he llegado al punto en que ya no tengo olfato? He dado cobijo en mi vida a actitudes, sentimientos que no son correctos, pero que ya no lo percibo. Eso dice el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice al Señor, líbrame de los que me son ocultos. Por eso también, cada movimiento del Espíritu de Dios para restaurar, para levantar, para avivar, cada movimiento del Espíritu Santo de Dios comienza siempre en la persona con una conciencia mayor de su pecado. Comienza con una experiencia, ¿no? Estamos pensando en cosas raras, ¿no? Pero una conciencia mucho más fina del propio pecado, una mayor sensibilidad. De forma que ese actuar del Espíritu de Dios sobre nuestra vida nos va dando
una percepción mucho más clara de nuestras torpezas y cosas con las que hemos convivido sin mayor problema en nuestra manera de hablar, de pensar, de sentir, de actuar, que se han hecho normales en nuestra vida. De pronto decimos, Dios mío, pero ¿cómo estoy en esto? ¿No? Con pesar, con dolor, con arrepentimiento. Es esa tristeza, dice el apóstol Pablo, ¿no? Esa tristeza que es según Dios y que produce arrepentimiento. Y esa es la puerta abierta al Espíritu de Dios para que restaure, para que fortalezca, para que avive, para que haga más fresca, más brillante nuestra percepción del Señor, nuestro trato con Él y la acción del Espíritu transformando nuestra vida. En el fondo son lecciones básicas que nos han enseñado desde el principio, pero como siempre las cosas básicas siempre son básicas, ¿no? Quiere decir, siguen siendo esenciales. A veces pensaba, ¿no? Tenía esta imagen de estas semanas que, al menos en nuestro barrio, todas las mañanas pasa un camión, no es de la basura, pasan con agua a presión y van a ir pegando ahí chorros en las aceras, se van llevando toda la porquería, todo eso, la van arrastrando. Y yo pensaba que a veces es verdad, el Espíritu Santo actúa a modo en el Antiguo Testamento se utiliza esa expresión, ¿no? de las lluvias tempranas y tardías. A veces el Espíritu Santo actúa de una manera suave, ¿no? Las lluvias tempranas, sabéis, caían lo poco que caían, porque es una tierra seca, pero por eso eran tan valiosas, porque poco antes del tiempo de la siembra caían estas lluvias, ablandaban un poquito la tierra y entonces la semilla pues podía encajar mejor. Y las lluvias tardías eran pues poco antes del tiempo de la cosecha y eran un poquito como un empujoncito ahí para que los frutos fueran así un poquito más aparentes, ¿no? Lluvias suaves que empapan la tierra y la enriquecen. La obra del Espíritu de Dios a veces es así, pero a veces necesitamos que sea como estos chorros a presión que tienen una fuerza tremenda y que se van llevando la porquería, la van arrastrando y la quitan de la calle. Y a veces necesitamos esto en nuestra propia vida, ¿no? A veces necesitamos esa voz suave del Espíritu, llamándonos la atención, y bien sabemos que viene de Él, ¿no? Pero a veces nuestra torpeza pues, hace que hagamos oídos sordos, el pecado va asentándose como la suciedad, va estorbando, le va quitando vida a nuestro trato con el Señor. Y entonces lo que necesitamos es que el Espíritu venga como esos chorros potentes de agua que se lleven toda la porquería. Y que sí, es verdad, cuando eso pasa, entonces las calles quedan con un olorcito así fresco y bueno y agradable, ¿no? Y esto necesitamos, algunos de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Así que sin melodramas, pero tampoco sin demasiadas bromas. Pedimos al Señor que nos ayude a examinar nuestro corazón y allá donde haya algo de suciedad, o con suavidad o con mucha fuerza, lo saque de nuestra vida.